Buenos días, maestro. Buenos días. ¿Cómo le fue con su compu? Ya está lista. Ya está lista después de, les decía que de la jornada donde se echó a perder el disco duro y se me perdieron todos los archivos, así es que no se pudieron rescatar. Y ahora, pues bueno, a restituirlos, a volverlos a hacer. ¿Sale? Bien, vamos a... Vamos a ver esto que es bien importante. Identificar los principios del psicoanálisis para poder interpretar las pruebas proyectivas. Esto es fundamental. Quien no tenga los elementos necesarios para la interpretación de las pruebas proyectivas puede ser inclusive hasta desastres, ¿eh? Desastres en la interpretación, en el diagnóstico, etcétera. Entonces es bien importante el caminar por afirmar y afianzar estos principios teóricos del psicoanálisis para que podamos transitar bien a través de las pruebas proyectivas. ¿De acuerdo? Bien, Sí, maestro. bien. Entonces, vamos primero a hacer una acotación respecto de las pruebas psicométricas. Tenemos aquellas pruebas psicométricas que están basadas en puntuaciones que nos llevan hacia rangos, ¿no? Donde ubicamos el percentil de la calificación que tuvo la persona y de ahí parte luego a la interpretación diagnóstica de la misma. ¿Sí? Entonces ustedes están calificando, por ejemplo, una prueba psicométrica de inteligencia y dicen si es buena o está mal, buena o mal. Cuentan el número de aciertos, etcétera, y hacen ese proceso matemático para poder llegar entonces a la conclusión. Y la crítica que hacen algunas personas respecto de las mismas pruebas psicométricas es si se tiene la confiabilidad y la validez. Por eso es bien importante ubicar ustedes plenamente las pruebas que se están utilizando, cuál es su confiabilidad, validez y si están estandarizadas aquí en México, si ya han sido utilizadas y entonces de esa manera no van a tener ningún problema para poder presentar una postura respecto del uso de esa prueba. Esto es sumamente importante. Y pues cuando hacen la crítica respecto de las pruebas proyectivas, pues hablan de que son subjetivas, etcétera, 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 ¿no? Y vamos a ubicar que la situación de las pruebas proyectivas que estamos utilizando en la actualidad para fines diagnósticos son pruebas que tienen confiabilidad y validez, están ya siendo utilizadas de una manera también empírica, pues, en base de la experiencia que se va teniendo y se da con resultados ciertos, certeros, ¿no? Entonces, no es un juego, no es una interpretación porque me parece o como que creo y pienso, ¿eh? Como hacen en un momento dado la gente común y corriente, que haz un dibujo, ay, como que me parece que eres muy agresivo, ¿no? Pues no, o sea, esos son como los cuentos chinos y léeme la mano, ¿no? Y porque tienes la línea de aquí, ¿no? En esta parte de la palma, esta línea, y te la leen como que es la línea de la vida. Y si la línea viene aquí truncada por un palito, aquí por otra marca, dicen cuántos años puedes vivir, ¿no? Pues eso no existe y que si Venus, que el monte del amor y que suerte en el amor, y, bueno, pues eso de verdad son puras triquiñuelas y situaciones que
que la gente se presta para esos juegos. Esto no es ningún juego, es algo muy serio y por lo tanto vamos a conocer los postulados y vamos a que no quede ninguna duda. A mí me interesa que no quede ninguna duda de las bases teóricas que sustentan luego la interpretación de las pruebas que vamos a ver. Y por lo tanto, pues analizaremos algunos principios de Freud, Adler y Jung para que tengamos de una manera muy clara cada uno de los principios teóricos. Vamos a ver. ¿Ustedes ya vieron el psicoanálisis? ¿Estamos? Sí, son expertas y expertos en la materia. Entonces, vamos únicamente a afirmar. El psicoanálisis es un método de observación e investigación de la mente humana. Trabaja con el inconsciente del individuo. Sus críticos, en cambio, lo consideran una pseudociencia por pretender ser una ciencia. En el psicoanálisis se concibe al ser humano como un ser en permanente conflicto. Esto es lo que se señala de una manera muy común. ¿Qué piensan? El psicoanálisis es un método científico que nos puede llevar a verdades del ser humano, o pues es únicamente un área de la magia que surge ahí por una persona que creyó encontrar una explicación de las conductas del humano. No, maestro, es un método científico. Es un método, hablamos que parte de qué, de la observación. Y en el proceso del método científico parte de observar y ya de ahí se desprende todo un sistema de trabajo. ¿Cuándo surge? Pues cuando Freud formula al psicoanálisis, que es un tanto una teoría de la personalidad, por una parte, teoría de la personalidad, y por otra, método de terapia. Esto es bien importante, ya se nos une Carlos. Bien, es una teoría de la personalidad. ¿Qué es lo que hace una teoría de la personalidad? ¿Qué pretende un autor cuando formula una teoría de la personalidad? Pues encontrar ciertos rasgos, ¿no? O sea, que identifiquen si la persona pues está con una salud mental muy mala. Encontrar como, pues sí, o sea, esos ciertos rasgos que los caractericen de otros. Ahí está, vamos con lo último. Sí, Jennifer, lo que pretende es dar una explicación de cómo se da el proceso de la conformación y el aprendizaje de la personalidad a lo largo de la vida. Es lo que pretende la teoría, dar una explicación de cómo la persona va desarrollándose y qué características se van presentando para estructurar la personalidad de un hombre, de una mujer. De eso se trata la teoría, explicaciones de. Entonces, las dividen de una manera didáctica hasta en etapas, ¿no? Etapas de la vida, son etapas, y los autores que hablan de desarrollo de la personalidad lo ubican de esa manera, Cuando Piaget explica cómo se desarrolla la estructura cognitiva del niño, hace una explicación didáctica por etapas, ¿no? Divide las etapas en que se van construyendo los procesos mentales, los procesos del pensamiento, los procesos del conocimiento del niño. Entonces, lo mismo sucede aquí. Entonces, es una teoría que da una explicación de cómo se estructura la personalidad, pero también nos da un método de terapia, ¿no? Caminos para poder ayudar a las personas a
a estructurarse, a identificarse, a reconocer y a superar. Bien. ¿Qué hace el psicoanalista? Realiza, lo más importante es la investigación del inconsciente. Recuerden que dice Freud, ¿no? No hay olvido, no existe el olvido. Se va la parte inconsciente allá al fondo, en el fondo lo mandamos, pero esas partes inconscientes buscan surgir, buscan manifestarse. Y entonces el psicoanalista busca conocer el inconsciente de la persona. Y se basa mucho en la asociación libre a través de las técnicas psicoanalíticas. Estimula, o es como mandar, como cuando el pescador manda con la caña el anzuelo, ¿no? Al fondo. ¿Para qué? Para atraer al pez y que muerda y entonces obtenerlo. Pues es también obtener datos a través de eso. Se utiliza para el tratamiento de trastornos psicológicos o emocionales. Y entonces es que el individuo logre hacer consciente lo reprimido, aquellas cosas que le están causando un conflicto, pues que las traiga a la conciencia y que en la conciencia se elaboren. No se puede elaborar en la inconsciencia, sino en la conciencia. ¿Vamos bien? Si hay algo donde me digan, párese aquí, me paro, ¿eh? ¿Vamos bien entonces? ¿Sí? Ok. Sí. ¿Y para qué sirve el psicoanálisis? Para reconocer la historia de nuestra vida, para resolver conflictos y traumas que no somos conscientes de los mismos, y con esto nos ayuda a cambiar, ¿no? A cambiar la visión que tenemos de nuestra realidad, de nuestro presente. Cuando una persona vive atada a condiciones de traumas, de represiones, de todo lo que utilizamos de mecanismos para entorpecer nuestra vida diaria, sea consciente o inconsciente, pues la persona entra entonces en una condición de desequilibrio, y ese desequilibrio puede manifestarse a través de las neurosis, ¿no? Fobias, obsesiones, psicosis, etcétera. Y entonces el psicoanálisis ayuda a que la persona salga de esas condiciones. Si la persona está entrenada en esta técnica, pues le ayudará, ¿no? Le ayudará a que la persona solucione aquello que le mantiene atado a conflictos de vida. Aquí vemos a Sigmund Freud, ¿no? Nace en Freiberg y murió en Londres. Falleció de cáncer de mandíbula. Era un médico, neurólogo y líder pensador austriaco, el creador del psicoanálisis. Aquí es bien importante, ¿no? Lo que llaman, que en algunas caricaturas en esta parte de la frente de Freud, así, dibujan a la figura humana. ¿Sí los han visto? Donde dicen y donde hacen una crítica de que Freud es un pansexualista. ¿Qué significa esta palabra, pansexualista? ¿Qué significa, Carlos, cuando hacen esta crítica que dicen que la teoría que hace Freud de la explicación de la personalidad del ser humano tiene una connotación pansexualista? Pues que todo lo ve con esa connotación sexual, ¿no? Sí, que todo lo ve a través, pero le hablan del sexo. Hay que distinguir entonces aquí esta palabra. Sensualidad, sexo, sexualidad. ¿Qué significa la palabra sensualidad? ¿Somos seres sensuales o no somos seres sensuales?
Jennifer ya dices, hasta se Porque echó el pelo sentimos. para atrás. Dice, No, es que no le entendí. ¿Somos seres sensuales o sexuales? ¿Cuál fue? sensuales. Somos, Ah, yo le entendí es sexual. que se echó el pelo para atrás y dijo, órale, yo sí. No. ¿Qué es la sensualidad? Tiene que ver como con los sentidos, ¿no, maestro? Con cómo nos tenemos el placer a través de nuestros sentidos. Punto. Sí, es eso. Todos tenemos sentidos y obtenemos placer a través de los sentidos. Fíjate cómo son así, situaciones que se van manifestando ya de una manera en la realidad. Sí lo podemos ver. Cómo disfruta un niño su helado, ¿sí? Cómo disfrutas una comida, un aroma, ¿no? Etcétera. Entonces, a través, cuando ustedes se han puesto ropa que les cause comezón, Sí, algunas incomodidad, veces. yo sí, la lana, Sí. a mí la lana me causa, me irrita, ¿sí? Está muy calientita, pero me irrita. Pues es parte de la sensación, o sea, la piel, el sentido del tacto, ¿no? Todo va causando esta situación. Cuando tocas la piel del bebé, ¿cómo se siente? Muy suavecita. Igual que cuando acaricias la piel de una persona de 30 años. No, y es diferente. Para nada, ¿no? La tersura de la piel, la calidad, la calidez de la piel, todo esto. Entonces, esa es la sensualidad. ¿Y qué es la sexualidad? Pues tiene todo lo que es todo lo que tiene que ver con el ser humano, desde su sexo, su género, su comportamiento, hasta su forma de pensar, todo Todo. eso es sexual. Sí, es todo lo que incluye en el proceso de ser persona, hombre o mujer. Esa es la sexualidad, ¿sí? Todo esto, todo lo que dijiste, Itzel. ¿Sí? Y ya el sexo, pues el sexo son los caracteres sexuales, ¿eh? Primarios y secundarios del ser humano y punto. Ahí cuando dicen sexo, pues, ¿cómo le ponemos a los... Yo no critico, yo nada más digo cómo le hacen para entonces clasificar ahora tantas tendencias que hay de que si yo soy transexual, transgenérico, tal, pues, que en el acta de nacimiento, ¿cómo le van a poner, no? Para identificarlos. Pues se No, clasifica. maestro, es que una cosa es sexo y otra cosa es su orientación sexual. No, pero las O- personas ajá. cuando hacen la clasificación del sexo, ¿sí? Lo tienen confundido. Y esto es sexualidad, ¿sí? Cuando hablan de su orientación sexual, es sexualidad, no es sexo. A eso me refiero. No hay que confundir, cuando dicen, ¿y cuál es tu sexo? Pues soy trans. No, eso no es sexo. Tienen, para mí, investiguenlo más a fondo a nivel médico, ¿no? Pero una cosa es tu orientación en tu sexualidad y otra cosa es tu identificación en tus caracteres primarios y secundarios sexuales, en tus órganos, punto. Ya, ¿no? Por eso hay personitas que luego cuando nacen con los dos caracteres secundarios, ¿no? Eh, vagina y pene, pues hacen un estudio del bebé, de la bebé, y entonces ven que sus órganos internos pues son de mujer y entonces hacen procesos quirúrgicos y punto, ¿no? Ya, pero esto es, ¿eh? Cuando está en el bebé no pueden, ¿cuál es tu orientación sexual? Pues esto es son cuentos chinos cuando dicen así nació, ¿no? Digo yo, ¿eh? Es lo que yo pienso. Cuando me dicen, es que así nací, no, así tú no naciste, aprendiste. Aprendiste conductas y eso te llevó a.
Entonces, lo que hace Freud es ir hacia esas partes en donde, en la etapa de tu vida que tuviste esas experiencias y que fueron de alguna forma confundidas, lastimadas, y que luego tomaste decisiones diferentes. Pues ese es otro rollo. ¿Sí? Bien, seguimos. Comenzó con interés por la hipnosis, recuerden, para tratar enfermos mentales. Eso fue su primera inclinación. Después hace todo un seguimiento, un estudio acerca de la hipnosis y sus efectos. ¿Eh? Y hace una sustitución del método, ¿no? De la técnica de la hipnosis a través de técnicas de asociación libre y el análisis de los sueños para desarrollar lo que conoce como la cura del habla. O sea, se aleja después de la técnica de la hipnosis para adentrarse en los procesos de la asociación libre y la interpretación del sueño. Que dentro de la interpretación del sueño también tiene ahí sus, como dicen, sus formas más apropiadas para la interpretación. No es literal la interpretación de los sueños. No sé si ustedes lo vieron esto, ¿no? Cómo se interpretan los sueños. ¿Sí lo vieron? ¿No? Sí, nos hicieron pequeños ejercicios, pero no nos enseñaron así a fondo cómo se interpretaba. Bueno, luego se los voy a cobrar como una sesión aparte. ¿Sí? Ya nos veremos. No, se los voy a decir brevemente y después en otra ocasión se los explico más a fondo. Cuando una persona dice su sueño, lo que dice de manera consciente es el contenido manifiesto, es lo que recuerda. Y todos soñamos, pero la persona se despierta y se acuerda de su sueño, y eso es cuando lo platica, es la manifestación del contenido manifiesto. Y platica, y estuve volando entre las nubes y bosques y demás, ¿no? Y lo que hace la persona que utiliza la técnica psicoanalítica es investiga el contenido latente, o sea, el significado de ese vuelo del bosque, de los personajes, de las personas que aparecen, de las caras, de las actitudes, de las experiencias, etcétera. Hace una investigación en esa parte y lo liga a la realidad, a la vida de la persona para que le dé sentido a ese sueño, ¿sí? Entonces, no es el librito clásico donde dice, interpreta tus sueños, ¿no? Y entonces dice, si vas volando y tienes una caída, tuviste un orgasmo. Hay también explicaciones a nivel de energía cuando suceden algunas cosas, de sensaciones de caídas y liberación de la energía, ¿no? Es un efecto físico, liberación de energía. Entonces, no se crean de los libritos donde dicen interpretación de los sueños, ¿no? Por Galilea Montijo. Entonces, por favor, ¿no? Maestro. Dígame. Bueno, yo había leído en general que según esto que los sueños son interpretaciones de deseos reprimidos de cosas que te pasaron o que quieres que pasen. ¿Esto es verdad? Sí, son situaciones, ojo, cuando la persona dice, es que soñé que mataba a mi papá, no significa que quiera matar al papá. Por eso es que no se dan estas interpretaciones de una manera ligera y literal. Eso es lo que soñó, pero el significado de los sueños es más profundo, ¿ok? Y cuando hacemos interpretaciones así literales podemos lastimar a la gente en lugar de ayudarla. Por eso tenemos que irnos a investigar a lo profundo, a identificar los mecanismos de defensa, a ver cómo se construye la personalidad, etcétera, 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 para poder dar una interpretación en ese contexto.
Ujú. Pero bueno, ya veremos esto. La definición clásica de Freud del psicoanálisis es un método de investigación que consiste esencialmente en evidenciar la significación inconsciente de las palabras, actos, producciones imaginarias, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando nosotros, por ejemplo, nos metemos entre el sueño y que nosotros estamos imaginando despiertos, estamos imaginando despiertos algo, se llama ensoñación. No es tu sueño, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Sí? Dice Jennifer, a mí me encanta Chayanne, ¿no? Y está así, caminando en el mar, ahí en la playa de la mano de Chayanne. Está despierta, esto no es sueño, ¿sí? Está construyendo aquí en su imaginación esa situación y se está imaginando eso. No, eso no es sueño, ¿sí? El sueño es una manifestación inconsciente, punto. Brinca, brota así, de esa manera. Vamos nosotros también a ver que Freud dice, esta palabra es muy importante, evidenciar consiste en ponerle frente a la persona lo que tú estás encontrando para que ella lo trabaje en la conciencia. No es para que tú entiendas nada más eso, no. Haces una devolución al paciente de esa información para que ahí se trabaje, ¿sí? Ahí se trabaje. Y de esa forma, entonces se puede llegar a una mejora de lo que está sucediendo, ¿sí? Lo que se trata es que técnicas psicoanalíticas o técnicas que tú utilices tienen que ayudar a la persona a una evolución, ¿sí? A una evolución. ¿Vamos bien hasta aquí o me regreso, Monse? Alma. No, sí, maestro, todo bien. Ok. No, sí, maestro, bien. Yo estoy haciendo anotaciones también. Bien. Esto se los voy a subir de todas maneras a la plataforma, ¿eh? Para que lo tengan ahí y pues vamos a ver más cosas. Sí. Ok. Fíjate bien, porque en un momento dado, aquí vemos otro fundamento donde se hace del psicoanálisis una ciencia, porque está basado en una investigación donde nosotros buscamos hacer, fíjate bien, no es el sentir, el imaginar, sino en el hacer que la interpretación que se está dando es en base a un conocimiento de la dinámica de la personalidad del sujeto. Ustedes tienen la base teórica para entender cómo se da el proceso de desarrollo de la persona. A ustedes nadie se lo cuentan, ¿no? Si hablan de cuáles son las características que tiene una personita en su etapa oral, ¿no? En su etapa oral. Ustedes saben cuál es la dinámica que surge en la relación, fíjate bien, en la relación del bebé con la madre y con las otras figuras. ¿Sí? Ustedes la conocen. Las otras personas del vulgo común y corriente que desconoce esto, dice, ¿cuál es la relación que hay entre el bebé y la mamá? Ninguna, nada más. La mamá lo cambia, le da de comer y lo duerme, lo baña. O sea, habla de que le está satisfaciendo necesidades que ves, ¿no? Pero ¿qué se está construyendo en el interior del bebé? ¿Qué se está construyendo? No se construye nada, el bebé no está armando
sus procesos emocionales, relacionales, de comunicación. Se están armando todo esto de una manera súper interesante. Y pasa a la siguiente etapa. Y es lo mismo un bebé que tuvo a una mamá que lo atendió, que lo amó, etcétera, a un bebé que murió la mamá y que lo atendió una nana y que nada más lo enchufaba al biberón. No. Pues es ahí lo que no entienden los que no conocen de las teorías, ¿eh? Se queda en el desconocimiento y nosotros sabemos que algo sucede. Será lo mismo una persona que luego pasa a una etapa, hablo de los 6 años, donde tuvo seguridad y confianza, donde adquirió seguridad y confianza en él, en los demás, en sus capacidades, en sus herramientas, de un niño que llega todo desconfiado porque fue agredido, fue violado, fue esto, y llega a los 6 años al primer grado de primaria. ¿Y cómo es la conducta de uno y de otro? Entonces, es ahí que está caracterizado el método por una investigación de las causas de las conductas. No vemos la conducta nada más aquí, decimos a la ligera, este niño es temeroso, este niño es agresivo. No, nos interesa por qué es temeroso, por qué es agresivo, por qué se aísla, ¿eh? O por qué tiene seguridad y confianza, por qué tiene desarrollado ese talento, ¿no? Entonces, esto es lo importante. Cuando ustedes como psicólogas, como psicólogos les preguntan las conductas, pues no hacen una inferencia nada más. Es que sí tuvo una buena infancia. Ustedes hacen una investigación para poder entonces dar los elementos del por qué tiene esas conductas. ¿Ok? Y dentro de la relación terapéutica se lleva a cabo un intercambio entre el terapeuta y el paciente, un intercambio de informaciones. Y el terapeuta tiene el control acerca de las resistencias que ofrece el paciente, ¿eh? Y entonces le va a dar información para estar investigando por qué se presentan esas resistencias. Cuando tú estás hablando con un adolescente y hablan de la familia y entonces dejan a un lado el tema mamá, ¿sí? La figura mamá la dejan a un lado y la dejan a un lado y tú orientas preguntas para indagar acerca de la relación que tuvo con su mamá y le cuesta mucho trabajo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué existiría? Un conflicto ahí. Y vamos a ver que ese conflicto no pudo haberse debido a un maltrato. A lo mejor falleció la mamá en edad muy temprana de él y entonces no ha tenido presente la figura, ¿no? Esa experiencia. Pudo haber sucedido. O pudo haber sucedido una mamá que está dedicada a los negocios y que la crianza estuvo a cargo de una nana, de una mamá sustituta. Y entonces a lo mejor tiene enojo porque no tuvo a la mamá presente. Y la nana no le significó algo interesante que le pudiera compensar la relación emocional con él. Hay niños que quieren más a la nana luego, ¿no? Porque se relacionan lazos afectivos importantes y bueno, de alguna manera compensó la deficiencia y carencia de esa figura. Y se utiliza la transferencia. ¿Qué significa? ¿Qué significa la transferencia y contratransferencia? ¿Qué es la transferencia? Cuando se transfiere al terapeuta las energías, emociones, todos los sentimientos, y la contratransferencia es devolverle como que en la situación en la que él está y uno no enfrascarse. Ok, a ver, pónganme un ejemplo de una transferencia.
por ejemplo, en el que usted dijo, no sé, un niño que, bueno, o una muchacha que haya sufrido una violación, entonces va con el terapeuta y el terapeuta, obviamente, pues como es humano, pues también siente feo su situación, pero al finalizar la terapia, pues se le hace consciente como que es su situación y, o sea, hacerlo que no es personal, ¿no? Hacerlo muy personal para no, que después no nos esté afectando de que, ay, pasó esto. Un gran problema que pueden Ujú. tener en la psicoterapia es que el terapeuta se apropie de lo que está viviendo su paciente. Todo lo que le está mandando el paciente lo toma, ¿no? Y entonces puede dar un proceso de enamoramiento. Enamoramiento de la paciente y enamoramiento del terapeuta. Porque la paciente puede remitir o hablar acerca de su experiencia psicoterapéutica con sus amigas, de decir, ay, es que es una persona que me escucha, que me entiende, que me comprende, pues es su chamba, carajo. Quiere decir que no la preparó a esta experiencia, ¿de acuerdo? Ese es un problema que puede surgir en la realidad. Que Maestra, no, yo tengo una pregunta. dime, Gaby. Por ejemplo, cuando ya se va a terapia, el terapeuta le dice a la persona que el método que va a utilizar es, por ejemplo, el humanista y el paciente le dice que no quiere ese, que quiere otro. Entonces, o sea, si el terapeuta ve que se le conviene a él, o sea, como se cambia el enfoque para que el paciente o sea, se sienta a gusto o que se debería hacer. Bueno, voy a hacer una pausa, ya se va a acabar el tiempo. Regresamos con esto en la siguiente sesión, ¿no? A las 9 nos vemos aquí y vamos a continuar con esto, Gaby. ¿Sale? Sí, maestra, gracias. Bueno. Gracias, Sí, maestro. profe. A las 9, ¿verdad, maestro? Sí, mientras unos comerciales. Ah, bueno. Dale. Dale, pues.